Reporte 100. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora, está con nosotros esta mañana para explicarnos sobre este particular. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. ¿Qué es esto del estímulo a la gasolina que aplica la Secretaría de Hacienda del país? Mira, es un mecanismo que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda para compensar las variaciones del precio internacional del petróleo sobre el precio de la gasolina en México. Sí. Es decir, si el precio del petróleo tiende a incrementarse, pues va a ocurrir que el precio internacional de la gasolina se eleve porque es un insumo, por lo tanto la gasolina que importamos se estaría elevando, ¿sí? En este sentido, para que no impacte en el precio final de la gasolina, el gobierno tiene esta estrategia de implementar un estímulo fiscal al IEPS. ¿Qué significa? Bueno, el IEPS en este momento es de 4.95 para la magna y 4.18 para la gasolina premium. Es lo que debemos de pagar por el IEPS. ¿Qué ocurre? Si el precio internacional del petróleo sube, para que no afecte al precio final, entonces dice el gobierno federal, bueno, vamos a dar un estímulo fiscal sobre el IEPS y en ese sentido disminuye lo que debemos de pagar, ¿sí? Entonces ya el precio ya no se ve afectado. Sí. Lo contrario, en las últimas semanas el precio internacional del petróleo ha disminuido, ¿sí? Por lo tanto, el precio de la gasolina a nivel internacional también ha bajado y los costos tienden a bajar. En ese sentido, ya no es necesario aplicar ese estímulo, ya no es necesario aplicarlo, el estímulo fiscal, porque los costos están disminuyendo. Entonces, de tal manera que el consumidor final lo puede absorber, ¿sí? Sin que el precio final de la gasolina se vea afectado. Sí, es decir, Marco Antonio, la semana pasada el promedio del litro de gasolina, ¿en cuánto estaba? ¿Y en cuánto está esta semana que ya no hay estímulo al impuesto? Se ha mantenido, Juan Sí. Carlos, se ha mantenido. Estaba el promedio, ¿no? En 19.80 la magna y 19.70 la premium. En general se ha mantenido el promedio, pero sí vemos incluso que algunas gasolineras sí han bajado en centavos la gasolina, porque se ve reflejado en cierta forma esta disminución en el costo de la gasolina. Se puede ver reflejado en una ligera disminución en algunas gasolineras, no en todas, el precio de la misma, ¿no? Entonces, sí, prácticamente se ha mantenido. Ahora, también hay que dejar claro, el estímulo fiscal para las ciudades fronterizas, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, continúa. Sí, ahí sí hay un estímulo, ahí se está aplicando. ¿Por qué? Porque tratan de que el precio de la gasolina sea similar al de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí prácticamente el gobierno no cobra impuestos a la gasolina. No cobra el impuesto, ¿no? El estímulo ahí se mantiene, ¿no? En Nogales es de 3 pesos, similar en San Luis Río Colorado, ¿no? Entonces, y eso permite que el precio de la gasolina esté muy por debajo en relación al resto de los estados. Ahora, esto significa también, al quitar el estímulo, que el gobierno recauda más. Exactamente. Sí, al quitar el estímulo, el gobierno federal recauda más recursos vía este impuesto especial sobre producción, sobre el IEPS, ¿no? Sí. Por ejemplo, te doy un dato. El año pasado, el gobierno federal, por este concepto, recaudó 297 mil millones de pesos, todo 2019. Este año, bueno, se estaría esperando una cifra similar, incluso un poquito mayor por el efecto de la inflación. Sin embargo, también el año pasado, por implementar el estímulo fiscal, el gobierno federal dejó de recibir 61 mil millones de pesos, ¿sí? Por estar aplicando este estímulo para que el precio de la gasolina no se estuviera elevando por encima de la inflación esperada. Ahora, es una decisión que se toma semana tras semana, no es una decisión que se vaya a mantener durante un periodo prolongado, sino que semana a semana estarán decidiendo si mantienen si mantienen la eliminación del subsidio, o más bien del estímulo a la gasolina, o si lo bajan o si lo suben, o sea, cada semana tienen que verificar esto en Hacienda. Así es, Juan Carlos. En efecto, cada semana, y en este caso
el viernes, a través del Diario Oficial de la Federación, se da a conocer los estímulos, las características que van a tener los estímulos fiscales en relación al precio de las gasolinas. Y esto es semana tras semana. Próximo viernes estaríamos esperando que la Secretaría de Hacienda, saque los estímulos, si va a haber estímulos o no, para la próxima semana. Ahora, si el gobierno se pusiera, digamos que generoso, dejaría intacto el estímulo y con el precio internacional del petróleo abajo y los precios internacionales abajo, habría una disminución entonces importante del precio por litro de gasolina. Podría. Hay que recordar que el precio ya ahorita de la gasolina en nuestro país ya es ya se abrió un poco a la demanda y a la oferta, y eso ya depende de cada gasolinera. Existen condiciones para que el precio tienda a bajar si el precio internacional continúa con este comportamiento, y también hay que ver que el tipo de cambio ha bajado también en las últimas semanas, está en 18.70, y eso podría también incidir de manera positiva en la disminución de los costos. Pero eso ya depende de cada gasolinera. Muy bien. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias. Un gusto, Juan Carlos. Igualmente es el vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora y académico de la Universidad de Sonora, de la Escuela de Economía de la Unison. Reporte 100.